السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pasado mañana es 23 de marzo. En la historia de la comunidad Ahmadía, el 23 de marzo tiene un gran significado, porque el 23 de marzo de 1889, el Mesías prometido ﷺ sentó las bases de la comunidad Ahmadía al iniciar el Bet, juramento de lealtad. Su advenimiento tuvo lugar exactamente de acuerdo con las promesas de Dios Altísimo y las profecías del santo profeta. En aquella época, el arca del Islam era extremadamente inestable y aún hoy el estado religioso de los musulmanes es lamentable. De hecho, incluso desde una perspectiva política y secular, su situación es bastante desesperada. A pesar de que muchos países musulmanes son extremadamente ricos, poseen la riqueza del petróleo, sin embargo su importancia y su dignidad se han perdido por completo. Sin embargo, en el momento en que el Mesías prometido ﷺ tomó el Bet, estaba extremadamente dolido al observar el estado del Islam. Su corazón se llenó de agonía. El Islam fue continuamente atacado por otras religiones, especialmente por el cristianismo. Sin embargo, no había nadie para responder a ellos. E incluso los eruditos musulmanes de la época tenían miedo. De hecho, esto provocó que cientos de miles de musulmanes abandonarán el Islam y cayeran en el regazo del cristianismo. En ese momento, cuando este era el estado del Islam y cuando el Islam estaba siendo atacado de esta manera, fue Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian ﷺ quien se puso de pie por orden de Dios Altísimo y cumplió con su responsabilidad de defender el Islam como un gran campeón de Dios. En respuesta a todas las religiones que estaban presentes en la India, en ese momento, es decir, Arya Samaj, Brahmo Samaj, el cristianismo, otras creencias e incluso personas sin fe, y en respuesta a todos los que lanzaban ataques horribles contra el Islam y el fundador del Islam, en sus escritos y discursos, escribió una serie de libros extraordinarios. De hecho, incluso antes de tomar el Bet, que se llaman Brahine Ahmadiyya y son muy conocidos. Al principio, fue 4 volúmenes en los que escribió poderosas respuestas a los enemigos del Islam. Escribió la primera parte de este libro en 1880, luego en 1882 y luego en 1884. En este libro
escribió argumentos irrefutables en relación a que el Sagrado Corán es de origen divino y un libro único, y en relación a que el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, es un profeta verdadero y final. Junto con esto, también dijo que extiende un desafío a cualquiera que pueda refutar estos argumentos. De hecho, dijo que incluso si pudieran refutar solo un tercio, un cuarto o un quinto de sus argumentos con sus propios argumentos, les daría una recompensa de 10.000 rupias, lo que era una suma enorme en aquel momento. En cualquier caso, cuando hizo este anuncio y publicó estos libros, los demás musulmanes adquirieron cierto coraje al darse cuenta de que el Islam es una religión fuerte y la última religión, y que no tenían por qué preocuparse ni tener miedo de la gente. Además, el pueblo y los eruditos de aquella época lo elogiaron enormemente. Debido a este servicio prestado por el Mesías prometido al Islam, algunos individuos incluso le pidieron que hiciera su bet, juramento de lealtad. Sin embargo, como aún no había recibido una orden de Dios Altísimo, no aceptó el bet en ese momento. Luego, cuando Dios dio la orden, inició el bet, y así se estableció la comunidad de creyentes sinceros. Más tarde, Dios Altísimo le ordenó, además, proclamar que Él era el Mesías prometido y Mahdi. Sin embargo, antes del inicio formal de Bet, el Mesías prometido Islam publicó un anuncio el 1 de diciembre de 1888 bajo el título Tabligh. En esto, el Mesías prometido Islam afirmó: otro mensaje que deseo transmitir a la gente en general y a mis hermanos musulmanes en particular es que se me ha ordenado recibir un juramento de lealtad, Bet, de los buscadores de la verdad, que desean adquirir la verdadera fe y la pureza, y anhelan encontrar el camino hacia el amor de Dios. Quieren abandonar su existencia repugnante, perezosa y falsa. Quien encuentre en sí la voluntad de hacer esto debe venir a mí. Seré Él que lo consuele y haré lo mejor que pueda para aliviar su carga. Dios los bendecirá a través de mis oraciones y mi atención. Siempre me estén dispuestos en corazón y alma a cumplir sus condiciones. Este es un mandato divino que os transmito por la presente. Las palabras exactas de la revelación en árabe son las siguientes: cuando hayas decidido un asunto, confía en Dios y construye el arca ante nuestros ojos y según nuestras instrucciones. Quienes entran en un pacto contigo, entran en un pacto con Dios. La mano de Dios está sobre sus manos. Con esto, Dios Altísimo también manifestó diversas señales, tanto terrenales como celestiales. Entre los signos celestiales estaban los eclipses de sol y de luna, respecto de los cuales el santo profeta profetizó que eran una señal de la llegada de su Mahdi, que estaba destinado a aparecer en fechas específicas durante el mes de Ramadán. Apareció en el hemisferio oriental en 1894 y en el hemisferio occidental en 1895. Y muchos individuos justos fueron testigos de esta señal y aceptaron el Mesías prometido. En referencia a esto, me gustaría mencionar que también en este Ramadán se ha producido o se prevé que se produzcan eclipses tanto lunares como solares. La luna se ha eclipsado y el sol pronto se eclipsará y ocurrirán en las mismas fechas que la profecía. Es posible que estos eclipses sigan produciendo en el futuro. Sin embargo,
Los eclipses solares y lunares que aparecieron en el tiempo del Mesías prometido del Islam y tuvieron lugar después de su proclamación tienen su propio significado distintivo. Había buscado una distinción clara y una señal de Dios Altísimo, y luego Dios Altísimo se lo demostró. Algunos Ahmadis también señalan estos eclipses recientes como señales. Sin embargo, a este respecto, Allah sabe mejor lo que ocurrió. Sin embargo, si se los consideran como signos, se los debería ver como la continuación de aquel signo en el que se hizo la afirmación hace 135 o 136 años. Pero deseo aclarar que el eclipse durante su época apareció tanto en el hemisferio oriental como en el occidental, mientras que el eclipse de este año está ocurriendo predominantemente en el occidental. Por tanto, no podemos equiparar la importancia de este eclipse con el que tuvo lugar durante esa época. Y el eclipse de este año cubre solo una pequeña porción, lo que significa que alrededor de 25-30% del sol estará cubierto, mientras que durante el tiempo del Mesías prometido del Islam, el eclipse cubría entre el 75-100%. De hecho, cuando comenzó a aparecer inicialmente y se le mostró el eclipse del Mesías prometido, comentó que si bien lo había presenciado, los oponentes no se verían afectados ni conmovidos por él. Sin embargo, el eclipse que fue cubriendo poco a poco más y finalmente se produjo el eclipse solar. En cualquier caso, lo he mencionado aquí con referencia a este signo. El 12 de enero de 1889, el Mesías prometido del Islam publicó un anuncio titulado Takmil Tabligh, en el que estableció 10 condiciones del Bed, juramento de lealtad. Como sabemos, la comunidad Ahmadiyya tiene 10 condiciones del Bed, y es esencial que un Ahmadi actúe conforme a ellas y las acepte de todo corazón. En esto el Mesías prometido del Islam instruyó que quien toma el Bed debe afirmar: me abstendré del shirk, asociación de cualquier compañero con Dios, hasta el día de mi muerte, que me mantendré alejado de la falsedad, de la fornicación, del adulterio, de la transgresión de los ojos, del libertinaje, de la disipación, de la crueldad, de la deshonestidad, de la maldad y de la rebelión, y no me dejaré llevar por las pasiones, por fuertes que sean. El Mesías prometido del Islam también instruyó que uno debe afirmar: prestaré plena atención a las 5 oraciones diarias y las ofreceré de acuerdo con los mandamientos de Dios y el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Y trataré de ser regular al ofrecer las tahajjud, oraciones superrogatorias antes del amanecer, que pediré perdón por mis pecados, es decir, realizaré istighfar, que bajo el impulso de ninguna pasión no causaré daño alguno a la humanidad, ni con mi lengua ni con mis manos, que permaneceré fiel a Dios en todas las circunstancias de la vida y permaneceré resignado al decreto de Allah. El Mesías prometido del Islam entonces instruyó: me someteré completamente a la autoridad del Sagrado Corán, es decir, esforzarme por buscar y actuar según todos los mandamientos del Sagrado Corán y abstenerme de aquello que Dios Altísimo ha prohibido, y haré de la palabra de Dios y de los dichos del santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, el principio rector en cada paso de mi vida, que pasaré toda mi vida en humildad, alegría, paciencia y mansedumbre, y abandonaré por completo el orgullo y la vanidad, que consideraré la fe, el honor de la fe y las causas del Islam más preciados para mí que mi riqueza y mi vida, que me esforzaré por beneficiar a la humanidad con lo mejor de mis capacidades y poderes dados por Dios, que observaré este juramento de lealtad del Mesías prometido del Islam hasta el día de mi muerte, prometiendo obediencia a él en todo lo bueno, es decir, cualquier instrucción que él dé basada en la Sharia, y el Mesías prometido del Islam no podía dar ninguna instrucción fuera de la Sharia, así que siempre me tendré a ellos, porque el Mesías prometido del Islam vino a propagar la religión del santo profeta, que ejerceré una devoción tan alta en la observancia de este vínculo con el Mesías prometido del Islam como no se puede encontrar en ninguna otra relación mundana. Así pues, este es un resumen de las condiciones del Bed que acabo de mencionar. Muchas personas sinceras hicieron el Bed bajo estas condiciones y hasta el día de hoy continuamos prometiendo lealtad bajo estas condiciones.
Debemos reflexionar si realmente estamos actuando según todos estos aspectos que acabo de mencionar. Esto nos sirve de recordatorio. Es por eso que, por la gracia de Dios Altísimo, la comunidad Ahmadía tiene un gran número de miembros sinceros que no solo defienden estas condiciones, sino que están siempre dispuestos a sacrificar sus vidas, su riqueza, su tiempo y su honor. Permanecen siempre dispuestos a defender la grandeza de la religión y se esfuerzan por difundir el mensaje del Islam al mundo en la medida de sus posibilidades, tal y como nos ha instruido el Mesías prometido del Santo Islam. Debemos esforzarnos por llevar a cabo la misión de predicar el Islam y elevar nuestro amor por el Santo Profeta a su más alto nivel. La profundidad del amor que el Mesías prometido del Santo Islam tenía en su corazón por el Santo Profeta queda bellamente plasmada en uno de sus escritos. Él afirma: siempre me pregunto cuál era el estatus de este profeta árabe, cuyo nombre era Muhammad. Miles de bendiciones y paz sean con él. Uno no puede alcanzar el límite de su elevado estatus y no le es dado al hombre estimar correctamente su eficacia espiritual. Es una lástima que su rango no haya sido reconocido como debería. Fue el campeón que devolvió al mundo la unidad de Dios. Que había desaparecido del mundo. Amó a Dios en extremo y su alma se derritió de simpatía por la humanidad. Por eso Dios, que conocía el secreto de su corazón, lo exaltó por encima de todos los profetas y de todos los primeros y los últimos. Él le concedió en vida todo lo que deseaba. Él es la fuente de toda gracia, y una persona que reclama cualquier superioridad sin reconocer su gracia, es decir, si alguien hace cualquier reclamo de piedad sin reconocer su gracia, no es un hombre, sino que él es el engendro de Satanás. Porque al santo profeta sallallahu alaihi wasallam se le ha otorgado la llave de toda exaltación. De este modo, en innumerables ocasiones el Mesías prometido del Santo Islam ha hablado del elevado rango del santo profeta. Del mismo modo, en una ocasión el Mesías prometido del Santo Islam declaró: el hombre que en su ser y sus atributos y sus acciones y a través de sus facultades espirituales y santas dio un ejemplo de perfección en conocimiento y acción y en sinceridad y firmeza, y fue llamado el hombre perfecto, el hombre que fue más perfecto como hombre y como el profeta, y vino con plenas bendiciones, y que a través de un renacimiento y resurrección espiritual manifestó el primer juicio en el mundo y revivó al mundo muerto. Ese profeta bendito, el CEO de los profetas, el líder de los justos, el orgullo de los profetas, fue Muhammad, el elegido. La paz y las bendiciones de Dios, de Allah, sean con él. Señor nuestro, haz descender sobre este amado profeta la misericordia y la bendición que no has hecho descender sobre nadie desde el principio del mundo. Por eso, por ese amor al santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Dios Altísimo lo encomendó la tarea de resucitar el Islam. Ahora, él es el único que cumplirá esta tarea. Y Dios Altísimo le dijo: por su amor y devoción, también le confirió el rango de ser el Mesías prometido y Mahdi, y le ordenó que lo anunciara. Dios Altísimo le dijo que cumpliría su promesa de revivir el Islam en los últimos días y que este deber le había sido encomendado. Estos eran los objetivos para los que el Mesías prometido del Santo Islam fue comisionado, e hizo verdadera justicia al cumplirlos. Aconsejó a la comunidad y dijo que, habiéndole jurado lealtad, debían recordar que Dios Altísimo dijo que el Mesías prometido del Santo Islam iría acompañado de gente parecida a los compañeros del santo profeta. Cuando esto es lo que Dios Altísimo ha declarado, entonces aquellos que entran en su lealtad, jurando defender el honor del santo profeta, defender el honor del Islam y propagar el Islam a todos los rincones del mundo, entonces debemos adoptar las cualidades de los compañeros del santo profeta. En una ocasión, el Mesías prometido del Santo Islam se explayó sobre esta cuestión. Reflexionad sobre los sacrificios realizados por los compañeros de nuestro guía perfecto, por el amor a Dios y a su mensajero. Fueron exiliados, perseguidos, obligados a soportar todo tipo de desgracias y dieron su vida. Sin embargo, siguieron avanzando con sinceridad y devoción. ¿Qué era lo que les hacía tan devotos?
Era el rayo del fervor de ese verdadero amor divino que había penetrado en sus corazones. Por lo tanto, no importa con qué profeta uno lo compare, el santo profeta no puede ser igualado, ya sea con respecto a su enseñanza, su purificación de las almas, enfriando los corazones de sus seguidores hacia el mundo, o sacrificando valientemente la sangre en aras de la verdad. Demostraron una devoción sin igual. El Mesías prometido, el Salatu Islam, continúa diciendo: este es el rango de los compañeros del santo profeta, sallallahu alaihi wasallam. Además, el amor y el afecto mutuos que existían entre ellos han sido ilustrados por Dios en dos frases. Y ha puesto afecto entre sus corazones. Si hubieras gastado todo lo que hay en la tierra, no habrías podido poner afecto entre sus corazones. Pero Dios ha puesto afecto entre ellos. En otras palabras, el afecto entre ellos nunca podría fomentarse aunque se hubiera gastado una montaña de oro con este fin. El amor y el afecto que Dios Altísimo estableció entre ellos no podría haberse establecido de otro modo, aunque se reunieran montones de riquezas. Este es un amor establecido por Dios Altísimo debido a su sinceridad, devoción y el hecho de que estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por el santo profeta y el Islam. El Mesías prometido del Islam afirma: ahora otra comunidad es la del Mesías prometido, que ha de desarrollar en sí misma el color de los compañeros. Este fue el modelo que nos puso delante el Mesías prometido del Islam, que al seguir este ejemplo, si hemos jurado lealtad al Mesías prometido del Islam, entonces el Mesías prometido Salatu Salam debía venir a cumplir la misión del santo profeta. De ahí que dijera que esta comunidad debía adoptar el color de los compañeros. Los compañeros eran una comunidad piadosa y el Sagrado Corán está repleto de sus alabanzas. El Mesías prometido Salatu Salam dice: sois como ellos. Nos pregunta si somos como ellos. El Mesías prometido Salatu Salam afirma: Dios dice que las personas que acompañarán al Mesías prometido Salatu Salam estarán hombro con hombro con los compañeros. Los compañeros fueron aquellos que sacrificaron sus riquezas y abandonaron sus hogares en el camino de la verdad. Ellos sacrificaron todo. El Mesías prometido de Salatu Islam afirma: la mayoría habrá oído el incidente de Hazrat Abu Bakr, que Dios esté complacido con él. En una ocasión, cuando se ordenó a la gente que sacrificara sus riquezas en el camino de Dios, trajo todas las pensiones que tenía en casa. Cuando el noble mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, le preguntó ¿qué había dejado en casa? Dijo: he dejado a Dios y a su mensajero en casa. Esta era la pasión que mostraban los compañeros, un ejemplo de la cual se encuentra en la vida de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. El Mesías prometido el trato continúa: los compañeros pueden ser considerados como mártires de la causa de Dios. Para ellos se decretó tanto si fueron martirizados físicamente como si se derramó su sangre. Solo sus sacrificios les otorgaron el rango de mártires, que el paraíso yacía bajo la sombra de las espadas. Siempre estaban dispuestos a estar bajo las espadas, pero nosotros no nos enfrentamos a circunstancias tan difíciles porque para nosotros no se decretó que no habría guerra en la era de Mahdi. Por lo tanto, debemos aprovechar las pocas oportunidades de sacrificio que Dios Altísimo nos ha dado. Para ello, debemos cumplir nuestro compromiso de sacrificar nuestra vida, nuestra riqueza y nuestro tiempo, habiendo expresado el mayor amor por el Mesías prometido del Salatu Salam, jurándole lealtad, porque es el representante del santo profeta. Entonces debemos actuar también según esta expresión. El Mesías prometido del Salatu Salam impartió muchos consejos a la comunidad. Dijo que si le hemos jurado lealtad, entonces él exige algo para que hagamos justicia a esta promesa. ¿Qué exige? El Mesías prometido del Salatu Salam dijo que debemos leer el Sagrado Corán, pero no como un libro de cuentos. Si queremos hacer justicia a nuestro juramento de fidelidad, la primera condición es leer el Sagrado Corán, pero no como un libro de cuentos o como meras fábulas. Hay que leerlo con comprensión. En el sermón anterior llamé la atención sobre la lectura del Sagrado Corán y presenté dichos y consejos del santo profeta. El Mesías prometido del Salatu Salam se explayó sobre esta cuestión y puso de relieve la situación del pueblo. Ahora
Puedes ver con tus propios ojos cómo la gente recita melodiosa y bellamente el Sagrado Corán, pero el Corán no llega más profundo que sus gargantas. Su recitación puede ser excepcional, pero son incapaces de entender el mensaje. A pesar de recitarlo bien, son ajenos a sus significados. Todo lo que poseen son bellas voces. Además afirma, por lo tanto, el Sagrado Corán, que también recibe el nombre de el recordatorio, llegó en este primer periodo para recordar a la gente de las verdades ocultas y olvidadas y las cualidades innatas en el hombre para todos los tiempos venideros y en el pasado y en el presente. El Corán ha sido revelado para desvelar de verdades, considerando la firme promesa hecha por Dios Altísimo. Y ciertamente seremos su guardián. Incluso en la época actual ha venido del cielo un maestro, que es el esperado, en cumplimiento del versículo siguiente, y entre otros de aquellos que aún no se les ha unido. Ese hombre es el que os habla ahora. El Mesías prometido, el Estrato Islam, afirma además: vuelvo ahora a la profecía del santo profeta sobre precisamente esta época en la que la gente recitará el Corán, pero no irá más allá de sus gargantas. Además afirma: nuestros oponentes, es decir, aquellos que menosprecian las promesas de Dios Altísimo, no solo nuestros oponentes, sino aquellos que niegan por completo las promesas de Dios y desprecian las enseñanzas del santo profeta, son desafortunados. Estas personas afirman comprender el Corán, pero carecen de acción práctica. Afirma: es realmente lamentable que cuando alguien intenta aconsejarles sincera y compasivamente, no hagan ningún esfuerzo por comprender. Si el enviado para guiarles, mostrarles amabilidad y cuidar de ellos intenta aconsejarles, no prestan atención. El Mesías prometido, al Estrato Islam, dice: si deciden no esforzarse por comprender, es su elección, pero al menos deberían escuchar lo que se dice y cesar en su oposición innecesaria. Sin embargo, ¿por qué iban a escuchar? Parece que su predicamento es tal que simplemente no pueden escuchar. Ya que escuchar requiere oídos atentos y capacidad de oír. Solo entonces se puede escuchar de verdad. Dios Altísimo insta a la paciencia y al pensamiento positivo, y sin embargo, esta gente se niega a ejercitar estas virtudes. Su intención es únicamente la oposición. El Mesías prometido, el Islam, afirma: si Dios no hubiera vuelto su gracia hacia la tierra, el Islam sería considerado hoy, como las demás religiones, un mero cuento o una tradición muerta. Una religión sin vida no puede impartir vida a los demás, pero el Islam sigue estando hoy preparado para dar vida. Sin embargo, la práctica constante de Dios es que Él realiza sus obras a través de medios y causas, aunque estos medios puedan o no ser visibles para las personas. Sin embargo, Dios Altísimo utiliza tales medios independientemente de la percepción humana. Sin duda, existen causas y medios. Del mismo modo, las luces celestiales descienden y toman la forma de medios terrenales. La luz divina que desciende de Dios Altísimo se transforma en diversas formas y diversos medios para cumplir su propósito. El Mesías prometido de la Islam afirma además: cuando Dios Altísimo encontró la era del santo profeta, sumida en la oscuridad y el extravío, con oscuras nubes de maldad y oscuridad barriendo la tierra en todas direcciones, Él levantó al santo profeta, brillando como una luminosa lámpara desde las montañas de Parán, para disipar la oscuridad y transformar el extravío en guía y virtud. Así el Mesías prometido del Islam dice: he aparecido en esta época porque, con el paso del tiempo, las acciones de los clérigos, de la gente y de los musulmanes han tratado de debilitar esa luz original, aunque no puede ser debilitada. Se ha oscurecido de la percepción. Dios Altísimo me ha enviado para demostrar al mundo que esta luz aún brilla. Si deseas ser testigo
de esta luz. Mírala a través de mis ojos. Dios Altísimo me ha hecho un medio para él. En verdad, soy enviado de Dios Altísimo. Acéptenme si lo desean o rechácenme si así lo desean. La decisión es vuestra. Sin embargo, no hay duda de que soy enviado de Dios Altísimo. Estoy absolutamente convencido de ello, al igual que quienes me siguen. Dios Altísimo me ha enviado en completa sumisión al santo profeta. La paz y bendiciones de Dios sean con él. El Mesías prometido del Estado Islam afirma además: en tiempos de oposición contra el Islam, el movimiento establecido por Dios Altísimo sería, en efecto, el movimiento del Mesías prometido del Estado Islam para contrarrestar la oposición y revivir el Islam. El movimiento establecido pertenecería sin duda al Mesías prometido del Estado Islam. Por lo tanto, en el Hadís, a través de su profeta, Dios nombró al Mesías prometido del Estado Islam como el rompedor de la cruz. De hecho, cada reformador es enviado para rectificar el desorden específico que prevalece en su época. Si se contempla con sinceridad, resulta evidente que los escritos discursos a favor del concepto cristiano de salvación mediante la cruz han alcanzado niveles tan inauditos que la historia no registra una defensa tan ferviente de la falsedad en ninguna otra época. Los escritos de quienes apoyan esta corrupción difundida por la cruz han sobrepasado sus límites. El mensaje cristiano estaba en todas partes en aquella época. Como ya he mencionado, su mensaje se difundía por todas partes. Los propios musulmanes adoptaron rápidamente el cristianismo. Nunca se había trabajado tan intensamente como entonces. Así, para contrarrestarlo, Dios Altísimo envió al Mesías prometido, alayhi salatu wassalam. Además afirma: se han hecho ataques severos, crueles y falsos contra el verdadero concepto de Tawhid, unicidad de Dios, la castidad, el honor y la veracidad del santo profeta y el origen divino del libro de Dios. Ante tal hostilidad, ¿no debería el honor de Dios exigir el advenimiento del rompedor de la cruz en esta circunstancia? De hecho, según la promesa de Dios, esa persona estaba destinada a aparecer precisamente durante esa crisis. Aunque el cristianismo no tenga hoy el mismo predominio que antes, los ataques contra el honor y la dignidad del santo profeta y las agresiones contra el Sagrado Corán continúan. En la actualidad, individuos de diversos grupos, incluidos ateos, laicistas, oponentes del Islam y seguidores de otras religiones, participan descarada y ofensivamente en estos ataques. E incluso hoy en día sigue siendo responsabilidad de la comunidad del Mesías prometido del Islam refutar a estas personas con decisión, ofrecer respuestas razonadas, defender el honor, la castidad y la veracidad del santo profeta y desempeñar un papel vital en la protección del Sagrado Corán. El Mesías prometido del Islam afirma: ¿ha olvidado Dios Altísimo su promesa? En verdad, nosotros mismos hemos revelado esta exhortación y ciertamente seremos su guardián. Recuerda, las promesas de Dios son verdaderas. Dios Altísimo prometió que tal como reveló el Sagrado Corán, lo protegería. Dios es fiel a su palabra. De acuerdo con su promesa, Él ha enviado a un guerrero de acuerdo con su promesa, tanto si el mundo lo acepta como si no. Dios seguramente lo aceptará y manifestará poderosamente su veracidad. Declaró solemnemente que soy el Mesías prometido, enviado por Dios en cumplimiento de su promesa. Acéptame o recházame, como quieras, pero tu rechazo no lograría nada. El decreto de Dios Altísimo prevalecerá ciertamente, como Él ya ha declarado en la Brahina Ahmadiyya. Dios y su mensajero dijeron la verdad, y esta promesa estaba destinada a cumplirse. Por lo tanto, es vital que la veracidad del Mesías prometido del Islam se extendiera por todo el mundo, y de hecho lo hará, porque Él vino en su misión el santo profeta con el fin de propagar la religión traída por Él, que iba a ser la religión final. Dios Altísimo ha enviado esta religión y Él hará
que se extienda por todo el mundo, independientemente de si hay oposición por parte de musulmanes o no musulmanes. Su posición está destinada a fracasar. El Mesías prometido del Islam afirma que se alega por qué fue enviado. Muchos musulmanes formulan esta acusación. El Mesías prometido del Islam responde diciendo que ¿acaso las obras de los musulmanes no justifican que se envíe un reformador? Los clérigos religiosos alzan la voz para preguntar ¿por qué fue enviado el Mesías prometido del Islam? Deberían reflexionar sobre sus propios actos. Sus propias acciones justifican la necesidad de un reformador. Profundizando en esta cuestión, el Mesías prometido del Islam afirma que si las acciones de las personas que se autodenominan musulmanes son realmente dignas de llamarse buenas acciones, entonces ¿por qué no producen resultados positivos? El Mesías prometido de Salam afirma: esta gente no comprende esto y afirma: ¿qué hay en nosotros que no sea islámicos? Proclamos: no hay nadie digno de ser adorado excepto Allah. También observamos las oraciones, ayunamos durante los días de Ramadán y pagamos el zakat. Sin embargo, declaro que todas estas acciones suyas no son buenas acciones en el verdadero sentido. Son una mera cáscara vacía del centro. Son como una cáscara que está hueca. Pues si sus acciones fueran buenas acciones en el sentido más profundo, ¿por qué no producen resultados positivos? Dios Altísimo ha prometido que las buenas acciones producen resultados positivos. Pero, ¿por qué no sucede así? ¿Acaso la lamentable condición de los musulmanes de esta época no es un indicio de que algo nada mal? Muestra que hay alguna deficiencia debido a la cual la promesa de Dios Altísimo no se está cumpliendo. Pero ¿dónde encontrar esas cualidades de estas personas? ¿Pero dónde encontrar esas cualidades en esas personas? Afirman que rezan y ayunan, pero carecen de rectitud. Deben evaluar sus propias condiciones y llegarán a saber si poseen o no esos rasgos enfermizos. El Mesías prometido del Islam afirmó que las condiciones de la época indican la necesidad de un reformador. Y de hecho, este es precisamente el eslogan que plantean. Algunos plantean el eslogan de que necesitamos un reformador. Viendo el estado del mundo musulmán, hay una necesidad imperiosa de que alguien venga a reformarlos, pero no aceptan al que ha sido enviado por Dios Altísimo. En una ocasión, el Mesías prometido del Islam declaró que la forma en que los cristianos han lanzado ataques contra el Islam o la embestida de seguidores de otras religiones o ateos y la forma en que los musulmanes están siendo víctimas de estos ataques por los que se están alejando de la religión hace necesario que venga un reformador para guiar a la gente hacia el camino correcto. Y el Mesías prometido del Islam ha afirmado que él es el reformador enviado por Dios Altísimo en esta era. El Mesías prometido del Islam afirma: aunque no tuviera ningún argumento en mi apoyo, los musulmanes deberían haber vagado frenéticamente en busca del Mesías y haber preguntado por qué no ha aparecido todavía. Aunque el Mesías prometido del Islam no presentara ningún argumento a su favor, así los musulmanes deberían haber salido en su busca, habiendo sido testigos de las condiciones de aquella época. Los musulmanes no deberían haberlo enzarzado en disputas con ellos mismos, pues su propósito era romper la cruz. Cuando el Mesías prometido, Mesías iba a aparecer, debía refutar el cristianismo, debía refutar los ateos y a la gente sin fe. Esta era precisamente la necesidad del momento en la época en que el Mesías prometido al Islam hizo su reivindicación. Y lo mismo ocurre hoy. Por eso se le llamó el Mesías prometido al Islam. La posición a la que nos enfrentamos es también un medio de propagar nuestro mensaje. Y una fuente importante de tabligh para nosotros. Por lo tanto, por mucho que intenten destruir
la comunidad del Mesías prometido, el Islam, esos mismos esfuerzos se convierten en medios para propagar su mensaje. En esto el Mesías prometido, el Islam, enfermo, Dios, el exaltado, es más misericordioso que una madre compasiva. Él no desea que su creación se desperdicie. Él os revela los caminos de guía y luz. Pero para recorrer estos caminos debéis usar la razón y purificar vuestras almas, así como la siembra no ocurre hasta que se prepara la tierra para ararla. El verdadero intelecto no puede descender del cielo hasta que las almas se purifiquen mediante un arduo esfuerzo y una rigurosa autodisciplina. En estos tiempos Dios ha mostrado una inmensa gracia y como honor y celo por su religión y su profeta. Ha enviado a un hombre que les habla para invitarlos a esta luz. Si la era actual no estuviera plagada de tanta corrupción y desorden, y no se habrían realizado esfuerzos para expurgar la religión, y no habría ningún problema. Sin embargo, ahora podéis observar que desde cualquier lugar, bien al estado o al oeste, o de derecha o a izquierda, todas las naciones están preocupadas por eliminar el Islam, y estos esfuerzos aumentan considerablemente en la actualidad. Si no hubiera existido oposición al Islam, no habría sido necesario el venimiento del Mesías prometido, Islam. Pero hoy podemos presenciar que han transcurrido 136 años desde el Mesías prometido, Islam, hizo su afirmación, y hasta ahora esta oposición solo está aumentando. El Mesías prometido, Islam, afirma: vosotros me decís, es decir, los oponentes, que he iniciado un negocio, cuando esto no es un negocio en absoluto. La labor del Mesías prometido es propagar la fe y establecer una empresa religiosa. De hecho, si uno quiere asignarle un nombre a esta empresa, se podría decir que se trata de una empresa religiosa. El Mesías prometido, el Islam, afirma: si deseáis conocer la verdad, entonces sabed que soy como muerto, como respecto a lo mundano. Con respecto a los asuntos mundanos, su caso es como el de un muerto. Soy devoto de la fe y toda mi misión es de naturaleza religiosa, como siempre ha sido el caso de los santos y ancianos del Islam en el pasado. Mi misión no es nueva. Mi tarea es disipar aquellas creencias que representan un peligro para la gente en todos los aspectos, es decir, eliminar las innovaciones dañinas y purificar sus corazones. Es mi verdadero deseo y objeto. Esto es debido a que muchas innovaciones erróneas se habían arraigado. Ciertas creencias erróneas se han introducido en el Islam y debemos proteger al mundo y los musulmanes de ellas. Debemos establecer la verdadera fe, que son las enseñanzas del Sagrado Corán. Este era el propósito real de la llegada del Mesías prometido, el Islam, así como mostrar la verdadera realidad de las religiones falsas. El Mesías prometido, el Islam, declaró que su propósito era revelar la verdadera realidad de las religiones falsas, mostrar la luz especial del Islam y establecer el alto rango y estatus del santo profeta. En relación con el elevado estatus del santo profeta, el Mesías prometido, el Islam, declaró: por tanto, tengan en cuenta que al revelar el libro sagrado, es decir, el Sagrado Corán, y enviar al santo profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, Dios Altísimo ha deseado manifestar al mundo una magnífica señal de misericordia. A tal efecto, Dios Altísimo declara: nosotros te hemos enviado como misericordia para todo el mundo. De igual manera, Dios Todopoderoso afirma que envió el Sagrado Corán con el siguiente propósito: es una guía para los justos. Son objetivos tan grandiosos que no tienen parangón con ningún otro. Es por esta misma razón que Dios Altísimo quiso que todas las excelencias individuales de los profetas del pasado, la paz sea con ellos, culminaran en la persona del mensajero de Dios. La paz y la bendición de Dios sean con él, y que todos los méritos y excelencias que se encuentran en las diversas escrituras se condensarán en el Sagrado Corán, y que todas las cualidades de las naciones del pasado se reunieran en esta umma. Por lo tanto, Dios Altísimo desea que alcancemos estas excelencias, y no debemos olvidar que, así como Dios desea conferirnos estas excelencias supremas, nos ha bendecido con facultades en igual grado, porque si no se nos hubieran dado facultades que otorgarán fuerza, no habríamos sido capaces nunca de alcanzar estas excelencias. Así pues, Dios Altísimo nos ha otorgado estas facultades, una enseñanza que nos ha marcado nuestro objetivo. Es por eso que ahora es nuestra responsabilidad esforzarnos al máximo para alcanzarlos. El Mesías prometido, el Islam, declaró que este era el propósito de su llegada,
a este mundo y la razón por la que fue enviado por Dios Altísimo, y llamando la atención sobre esta enseñanza. El Mesías prometido declaró, por lo tanto, reflexionad sobre estos asuntos para ver cómo podemos propagar las enseñanzas y la ley religiosa que nos dio el santo profeta al resto del mundo, en lugar de oponerse a mí. El Mesías prometido afirma, el santo profeta es un profeta completo. Dios Altísimo nos ha concedido un profeta que es el sello de los creyentes, el sello de la gente piadosa y el sello de los profetas. De igual manera, Dios Altísimo le reveló un libro que es el sello de los libros y que engloba completamente a todos los demás. Cuando se dice el mensajero de los Dios es el sello de los profetas y que la profecía ha llegado a su fin en él, esto no implica que la profecía haya terminado como se provoca el fin de alguien estrangulándolo hasta la muerte. Este tipo de fin no es digno de honor. De hecho, cuando se dice que la profecía llegó a su fin con el mensajero de Dios, esto significa que las excelencias de la profecía alcanzaron su clímax en su persona. En otras palabras, todas las excelencias otorgadas a los profetas desde Adán hasta Jesús, hijo de María, ciertas cualidades para algunos y diferentes cualidades para otros, se combinaron en el santo profeta y de esta manera el santo profeta se convirtió naturalmente en el sello de los profetas. De la misma manera, todas las enseñanzas, guías y perspectivas dadas en los diversos libros llegaron a su punto final de determinación al culminar el Sagrado Corán, y así el Sagrado Corán se convirtió en el sello de los libros. El Mesías prometido del Estado Islam afirma, también debe entenderse que la acusación que se hace contra mi comunidad y contra mí en relación a que no creemos en el mensajero de Dios como el sello de los profetas es una grave calumnia contra nosotros. Nuestros críticos no creen en el santo profeta como el sello de los profetas, ni siquiera en una parte entre 100.000 comparado con la fuerza, certeza, entendimiento divino y visión con la que nosotros lo creemos. Ni ellos tienen dentro de sí mismo la capacidad para hacerlo. No captan la esencia subyacente y el secreto del sello de la profecía y el sello de los profetas. Solo han oído este término de sus antepasados, pero ignoran su verdadera esencia y no saben lo que significa el sello de los profetas ni lo que significa creer en este concepto. Sin embargo, Dios Altísimo sabe bien que creemos con perfecta comprensión que el santo profeta es el sello de los profetas. Dios Todopoderoso nos ha revelado la verdadera esencia del sello de la profecía de tal manera que el intenso placer que obtenemos absorbiendo la comprensión divina que se nos ha dado a beber solo puede ser comprendido por quienes se han saciado en esta fuente. Así pues, esta es la enseñanza, el estatus, el objetivo por el cual tuvo lugar la llegada del Mesías prometido del estatus islámico, el propósito de establecer la comunidad e instruir a su comunidad para ofrecer sacrificios, difundir este mensaje al mundo y propagar la religión del santo profeta y el sello de los profetas hasta los confines del mundo y no descansar hasta que el gobierno del santo profeta y la unidad de Dios se establezcan en todo el mundo. Ese era el verdadero propósito de la llegada del Mesías prometido. Este es el significado de nuestra fe. Y si comprendemos este significado y nos consideramos los que cumplen con nuestro juramento de lealtad, entonces también debemos reflexionar sobre estos asuntos. Cuando cumplamos estos objetivos, alcanzaremos el propósito de nuestras vidas, así como el propósito de nuestros juramentos de lealtad, y alcanzaremos la complacencia y cercanía de Dios Altísimo durante los días de Ramadán mediante las oraciones, el aumento de nuestro conocimiento, el estudio del Sagrado Corán y la difusión práctica del mensaje. Debemos dedicarnos plenamente a esta labor para que podamos izar rápidamente la bandera del santo profeta y en el mundo y llevar al mundo la sumisión ante el Dios único. Que Dios Altísimo nos permita hacerlo. Por último, deseo pedir oraciones por los musulmanes ahmadis de Pakistán. Que Dios Altísimo alivie su situación. Hoy en día los opositores se esfuerzan al máximo e intentan causar daño por todos los medios, ya sea por los minaretes las cúpulas de las mezquitas o por ofrecer oraciones. Buscan cualquier excusa con el único propósito de dañar a los musulmanes ahmadis. Que Dios el Altísimo los proteja a todos. Oren también por el mundo musulmán en general, que Dios Altísimo les conceda sensatez y sabiduría, mejore sus condiciones y tenga misericordia de ellos. Ha comenzado una nueva ola de crueldades contra los musulmanes palestinos. Que Dios Altísimo los proteja de estas crueldades y tenga misericordia de ellos. الحمد لله
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر